Movimiento Nacional por la Esperanza te quiere invitar a formar parte de esta gran comunidad digital, en donde compartimos las asambleas virtuales semanales, así como el panorama político-electoral nacional e internacional. Para informarte de todo, lo único que tienes que hacer es seguir nuestras redes sociales, desde tu celular, tablet o computadora, con estos sencillos pasos. Ingresa a la plataforma de YouTube y en la barra del buscador escribe René Bejarano Martínez y así de fácil encontrarás nuestro canal. Una vez ahí, solo tienes que dar clic en el botón rojo que dice suscribirse y listo, ya eres parte de esta comunidad. Y recuerda activar la campanita en la opción que dice todas para que te llegue un aviso cada vez que subamos un nuevo video. Así de fácil, juntos estaremos construyendo esperanza por el buen vivir. Movimiento Nacional por la Esperanza. Buenas noches, compañeros y compañeras. Vamos a dar inicio a nuestra asamblea semanal del Movimiento Nacional por la Esperanza. Nos acompañan aquí en el presidium de la Alcaldía Tlalpan el compañero Carlos Nieto. Un aplauso, por favor. También de la Alcaldía Tlalpan nos acompaña el compañero Daniel Espinosa. Desde la Alcaldía de Coyoacán, un compañero histórico, el compañero Juan Carlos Montesinos. Nos acompaña nuestra coordinadora en el Estado de México del MNE, Celina Trujillo. Desde Jalisco nos acompaña la compañera Patricia Arceo. Nos acompaña nuestro compañero enlace nacional del MNE, Noé Flores. También desde Jalisco el compañero Manuel Ponce. Desde el municipio de Panotla, en el estado de Tlaxcala, nos acompaña el compañero Luis Alberto Méndez. Y como cada 8 días, nuestro dirigente nacional, el profesor René Bejarano Martínez. Para iniciar nuestra ronda de participaciones, le vamos a ceder el micrófono a nuestro compañero Carlos Nieto, quien nos va a hablar hoy sobre las frases que marcaron el último debate en el Estado de México. Adelante, compañero. Sí, gracias. Bueno, gracias, muy buenas noches a todos. La idea es, sí, ¿no suena? Bueno, a ver ahí creo ya mejor. Sí, la intención es que tengamos presentes las frases que marcaron este último debate el 18 de mayo, obviamente frases de Delfina Gómez Álvarez. Y bueno, empezaremos por decir que una frase importante es: el cambio inicia escuchando al pueblo, que es algo que no se ha hecho en años, yo agregaría en décadas. Y bueno, es importante hacer equipo porque todos somos parte de una solución a los problemas que hay hoy en día en el Estado de México. Como segunda frase es interesante y nos dice así: cuando la ambición es más grande que la dignidad, se recurre a la guerra sucia y a las mentiras. Y continúa diciendo: es frustrante para los opositores ver cómo pasaron las horas, los días y los meses y la principal adversaria no avanzó en un solo punto en la preferencia, simplemente el tiempo se les acabó. Una tercera frase es: la gran oportunidad de cambio en el Estado de México es este 4 de junio, lograr realmente la transformación, lograr un Estado con visión, con inclusión y con participación, adicionalmente a las propuestas. Otra frase: la verdadera causa del deterioro económico-social que vive en el Estado de México es la corrupción. Evidentemente, la enorme solución es cero corrupción, cero impunidad, ya que es esto que ha lacerado enormemente a la sociedad mexiquense. Una frase adicional: el cambio es imparable, los adversarios están desesperados, llegó el momento del pueblo, llegó el momento de ver y visualizar a los que han visto y les vamos a dar una lección de dignidad a la oposición. La deserción escolar es la próxima pandemia que se debe evitar, se debe prevenir realmente. Otra adicional: es necesario cambiar el modelo de seguridad para atender la difícil situación que atraviesa el Estado de México en la atención a las causas que generan la violencia. Eso será con acciones que retomen a los jóvenes, generar empleos, combatir adicciones y la violencia de género e intrafamiliar, así como los feminicidios.
finalmente, queremos un gobierno digital, inversión local, nacional e internacional, cosa que ya ocurre, responsable con la naturaleza, con la sociedad y sobre todo con las personas. Lograremos que el Estado de México sea el centro logístico e industrial del país. Es decir, esto se verá reflejado el próximo 4 de junio con el voto de todos los ciudadanos mexiquenses. Muchas gracias. Muchas gracias, compañero Carlos Nieto, por este análisis y por las frases que marcaron el último debate en el Estado de México. Ahora le cedemos el micrófono a nuestra compañera Patricia Arceo para un saludo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Es un gusto estar aquí. Gracias, profesor. Gracias, Manuel. Gracias, Noé. Y pues bueno, yo soy organizadora en Jalisco del MNE y también una cara de lo que es el arte y la cultura. El MNE es humano, el MNE tiene una vertiente, una raíz, y esa es el querer generar para todos el buen vivir. En un buen vivir no debemos estar lejos de lo que es el arte, la cultura, la esencia, la raíz de todo lo que está vivo. Y bueno, parte de eso hoy voy a leer, no, más bien voy a declamar una poesía y se la vamos a declamar aquí al profe, si ustedes me la permiten. Miren, ahí les va. Este es tomado al principio de un libro que se llama Postdata, el amor de mi herida, con ese se inicia, y a la letra dice así: no quisiste la dulzura de mis labios, despreciaste el embrujo de mis ojos, preferiste el dolor de los abrojos y el sonido de mi amarga decepción. No cantaste mi canción enamorada, melodía para ti en mi madrugada de gemidos y vaivenes de mi piel. Le temiste al encanto de mis manos y al ardiente sabor de mis veranos. Pendejo, te la pierdes. Muchas gracias, compañera Patricia Arceo, por este bonito poesía. Ahora, para una invitación, le cedemos el micrófono al compañero Noé Flores. ¿Qué tal, compañeros? Muy buenas noches a todos y a todas. Es un gran gusto saludarlos y por este medio invitarlos al recorrido a la Asamblea Estatal del Estado de Yucatán, que se va a hacer el día 26, viernes próximo, 26 de mayo a las 6 de la tarde. Iniciaremos en Unucmac con un gran evento presidido por nuestro gran líder, el profesor René Bejarano. El mismo día 26 haremos el corte de listón de la primera casa de gestión en Mérida, gestión del MNE. Al siguiente día 27 tendremos una agenda con un recorrido por el municipio de Canacín con otra asamblea municipal. Y seguiremos con otro evento con la compañera Flor Mendoza en Mérida, con nuevos integrantes del grupo del MNE que van a formar parte de este gran movimiento. De ahí nos pasaremos al municipio de Progreso, ahí cerraremos el recorrido con un evento ahí con nuestro amigo Javier, y le doy por este medio un gran saludo y una felicitación a nuestro coordinador estatal, Filiberto García. Por allá estaremos el día 26. Saludos a todos los compañeros de Yucatán. Muchas gracias, compañero Noé Flores. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro compañero Manuel Ponce. Gracias. Muy buenas noches a todas y a todos. Es un gusto estar aquí con ustedes, profesor. Gracias a la maestra Dolores, un saludo. Y comentarles que en Jalisco seguimos generando el trabajo y los puntos que ya en varias ocasiones el profesor ha manifestado en diferentes reuniones. Y bueno, la filosofía del Movimiento Nacional por la Esperanza, como lo he dicho públicamente, la estamos compartiendo ya en comités en la ciudad de Guadalajara, replicándola también en los municipios del interior del estado de Jalisco, y el Movimiento Nacional por la Esperanza lo llevo grabado aquí en el corazón. Gracias, un saludo para todos. Muchas gracias, compañero Manuel Ponce, por este mensaje. Y desde el municipio de Panotla vamos a escuchar un mensaje del compañero Luis Alberto Méndez.
Bueno, hola, buenas noches a todos. Profe, una vez más, gracias por el espacio que nos brinda, por dejarnos participar aquí otra vez más. Bueno, pues hoy les voy a leer un poquito de nuestro estado, ¿no? Que es Tlaxcala. Y bueno, pues hoy les hablaré de un pequeño, bello estado que late con 60 corazones, que para muchos es un solo mito hasta que se encuentra sobre su tierra majestuosa, llena de costumbres, historias, fiestas populares, tradiciones, sabores y olores que enamoran, pero sobre todo eso, llena de hombres bragados, valientes, de mujeres con piel color de tierra, pero con imponente e indomable temple. Cada corazón es un municipio que late vigorosamente, corazones que tienen costumbres, gastronomía, cuna de la fiesta brava y la charrería, cuna de colonizadores de parte de nuestro país y Centroamérica, donde los hilos hacen mover a las marionetas, tierra de los muéganos, merengue, mole, amaranto, tierra de tamales, tacos de canasta, quesadillas, del mole prieto, tierra donde manos hábiles dan vida al barro, formando bellas vasijas y utensilios de cocina, donde también se utiliza la yunta en algunas comunidades, guiada por manos llenas de surcos por la edad y el trabajo, manos que siembran y cosechan sus propios alimentos, tierra donde el cuescomate guarda el tesoro cosechado de un ciclo, donde cualquier hogar, por humilde que sea, te ofrece un jarro de atole y una tortilla de comal al pie del tlecuil y el metate. Tierra de grandes hombres y mujeres, escritores, pintores, héroes de distintas épocas, desde la gran Xicoténcatl a Xayacansi, tierra del zarape, del saltillo, del jorongo y la cotorina, tierra donde se libraron infinidad de batallas en distintos tiempos de su historia, desde aquel choque brutal con el hispano, como lo dice el himno, desde el despunte de alba hasta el crepúsculo. Puedes acompañar a los tlachiqueros que puntuales acuden a la cita con Mayagüel de mañana, tarde, para extraer el elixir de la vida y la bebida de los dioses de la época prehispánica, el famoso pulque. Pero al ocultarse el sol, tus ojos se maravillan con la danza de las luces lazadas, encarnadas en bellas luciérnagas que nos transportan a mundos surrealistas. ¿Qué decir de los recintos sobre los que recibe el solecito de primavera, emblemática? Ruinas de culturas milenarias, museo, recintos religiosos, la gran historia de la evangelización. Encontrarás vestigios de conventos como Atlihuetzía, donde se fundaron las primeras campanas de muchos templos católicos, de las cuales aún se escuchan el repique alegre, a veces, pero otras de lamento, de dolor, anunciando la partida de algún amigo, pariente o familiar cercano. ¿Qué decir de la majestuosidad e historia que guarda el exconvento de la Asunción, en el centro de la ciudad capital? No terminaría de describir a mi tierra, porque la señora Tlaxcala sí existe, pero en especial les hablaré de mi tierra, Panotla, el corazón de Tlaxcala. Los que han tenido el gusto de visitar este hermoso estado saben que allí encontrarán gente de trabajo, como dije, de manos cortadas por el trabajo y rostros polvorientos por el campo, pero con gente de superación conocida como las Atenas Tlaxcalteca, por la gran cantidad de trabajadores del magisterio que nace en sus 9 comunidades donde hay historia, la quinta fase del desarrollo de la historia de Tlaxcala, la fase Tezoquipan, en las que algunos historiadores y arqueólogos llegaron a considerarla la de mayor apogeo cultural. En mi bendita tierra encontrarán tradiciones carnavaleras, cada una comunidad con entidad propia, con gastronomía local, rituales, usos y costumbres, pero sobre todo calidez humana, lugares maravillosos de belleza silvestre y fauna endemática, donde aún se aprecian atardeceres que jamás olvidarán. Caminar por los senderos entre pequeños bosques, acampar y despertar
con el canto de las aves y el aroma del aire puro, el aroma de la tierra. Esto es sublime y para algunos hasta romántico. Es mi localidad. Podrán encontrar a gente que sin conocerte te saludan, porque eso es mi tierra, tierra que llevo con orgullo en mi corazón. Porque Tlaxcala vive, Tlaxcala te enamora y te espera con los brazos abiertos. Muchas gracias, compañero. Muchas gracias, compañero Luis Alberto Méndez, por compartirnos esta información cultural del estado de Tlaxcala. Se integraron con nosotros aquí en el presidio nuestra compañera Mariana Mora. Aplauso, por favor. También nuestra compañera coordinadora de jóvenes de la Alcaldía Miguel Hidalgo, Jessica Rivas. Y desde la región de la comarca lagunera, en el estado de Durango, nos acompaña el compañero Gerardo Rico Cortinas. Le cedemos el micrófono a nuestra compañera Mariana Mora. Adelante. Hola, muy buenas noches a todos. Es un gusto estar con ustedes aquí una vez más, agradeciendo el espacio al profe René, como siempre, al MNE y a quienes nos acompañan vía remota. Y el día de hoy me gustaría dar un mensaje en cuanto al cierre de campaña de la maestra Delfina en el Estado de México. Y me permití hacer un brevísimo texto llamado Construyendo el Estado de México hacia un Estado social y humanista. Este 4 de junio, compañeros, es una muy buena oportunidad para rendir tributo a todas las mujeres que lucharon en principio por el sufragio, luego porque tuviéramos cargos públicos de representación popular. ¿Cómo olvidar a Elizabeth Cady Stanton y a Lucrecia Mont con su declaración de sentimientos, o a Amy Davis y a Elizabeth Garrett con Ladies Petition, y a todas aquellas revolucionarias mexicanas que escribieron en periódicos como El Nigromante de Michoacán, como Elodia Campuzano, exhibiendo no solo las desigualdades contra las mujeres, sino todas las áreas de oportunidad a trabajar en beneficio de los menos favorecidos. A todas aquellas a quien revivimos ya en la charla con las Adelitas en el Estado de México en su toma de protesta, y que por supuesto no deben de ser olvidadas ni dejar que su legado jurídico, político, literario y social se extinga. Ejercer el derecho político que se nos ha conferido mediante el voto es incluso un deber social y moral de todas nosotras, a través del cual se nos ha ofrecido la oportunidad de una representación, ahora un tanto más real y participativa, ya que se refleja en ella la visión de dos candidaturas aparentemente con perspectiva de género y una visión femenil. De ello hay que pensar y repensar si plantea un sistema de unión y ayuda mutua, o bien si divide a las mujeres de los hombres y, por supuesto, pretende hacer política para unas cuantas o en beneficio del todo. Justamente como las sufragistas, hay que plantear que no existe un solo tipo de mujer ni de ciudadana y que el programa Salario Rosa es insuficiente, en tanto que se trata de una medida meramente electorera. Sin embargo, este programa social no se quitará, se ampliará. Eso es lo que propone la maestra Delfina, retomando los programas sociales implementados por la 4T, contemplando en un espectro más amplio que de esta forma tenga un mayor impacto en el buen vivir social. Cabría valorar entonces que las medidas de seguridad tampoco se limitan a tener una política de género con múltiples elementos, sino a tener elementos de cualquier sexo capacitados en perspectiva de género, pero sobre todo en protocolos de derechos humanos. La candidata Alejandra del Moral tiene toda la razón cuando menciona que el Estado de México es lo que es gracias al PRI. Y el día de hoy debemos a la gestión priista el cacicazgo perpetuado en el Estado de México y con ello a que exista un conflicto de leyes en cuanto a la emisión de placas, puesto que no hay una regulación real. Para muchos lo que ha implicado es corralón y con ello implica una laceración a su economía que muchos de los mexiquenses en ese momento no cuentan, por supuesto, para pagar una multa de esa índole. A ello le sumamos la pared amplísima de feminicidios en Toluca y el Estado de México, que justamente cuando uno llega a Toluca es impactante ver en la terminal de camiones.
Me gustaría por este medio también enviarle un mensaje, y es que me parece lamentable que un estado con tantas riquezas culturales e históricas, como ya lo mencionaba también el compañero de Panotla, que en ese estado no exista la mínima seguridad para como mujer visitarlo y ejercer el libre derecho al tránsito, sin tener que tomar muchísimas medidas preventivas para intentar no desaparecer y ser fantasma. A las anteriores gracias sumo el desabasto del agua, el transporte encarecido y deficiente y la falta de oportunidades de educación de calidad que han obligado al menos a mis compañeros y colegas a formar parte de las instituciones más cercanas a la urbe o bien venir a la Ciudad de México. Definitivamente, candidata Alejandra, el voto consciente de las mujeres que seguimos resistiendo en lucha con los ideales de la revolución y por supuesto de la evolución, no está con una persona a quien le importa llenar urnas sin el fin de cumplir ni una sola de las promesas que ha realizado, y no solo eso, no hacer una gestión dentro de la administración pública para el pueblo mexiquense. Es por ello que como escritora y egresada de Derecho me permito hacer un pastiche al más puro estilo que se enseña en creación literaria en SOGEM, retomando la demanda de Juana Belén Gutiérrez de Mendoza y haciéndola propia. Paso, señora del Moral, paso. Apártese usted, retírese de un pueblo que reclama una gestión para una verdadera mujer feminista, honrada, para una patriota, luchadora de la pedagogía, espacio que reclamamos para una gobernante digna, cuya moral nos permita luchar por nuestros ideales a la sombra del derecho y no a la sombra de las irrisorias políticas electorales. Es cuanto, compañeros, muchas gracias. Muchas gracias, compañera Mariana Mora. Y ahora para un saludo le cedemos el micrófono a nuestro compañero Gerardo Rico Cortinas. Adelante. Bueno, muchas gracias, compañeros, es un gusto estar aquí. Yo desde niño he tenido el pensamiento de que a la sociedad le falta una nueva esperanza, que le falta eso que se ha perdido con el pasar de los tiempos. Y mediante fui creciendo, me di cuenta de esa responsabilidad tan grande que tenemos los jóvenes de mejorar el presente en el cual estamos y luchar para crear un mejor futuro, para obtener un mejor futuro como ustedes en un anterior lo han hecho y lo siguen haciendo hasta el día de hoy. Pues ya me presentaron, soy Gerardo Cortinas, más o menos, bueno, yo soy del ejido de Jiménez, de Durango, de Gómez Palacio, Durango, y más o menos un poquito más de un año vengo creando un movimiento juvenil que se llama Iniciativa Juvenil, en el cual nos dedicamos a poner nuestro granito de arena, a hacer lo posible por mejorar la actualidad y la sociedad. Y yo sé que en conjunto con ustedes podremos ser dignos representantes de este movimiento Nueva Esperanza. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, compañero Gerardo, por este mensaje. Y ahora para una invitación le cedemos el micrófono a nuestra compañera Jessica Rivas. Hola, muy buenas noches a todos, un gusto volver a verlos. Ay, gracias. Gracias. Pues miren, en Casa Esperanza, sumándonos a todas las actividades que se les invitó desde la semana pasada, tanto actividades psicológicas, pedagógicas, quiroprácticos, pues esta semana decidimos que Casa Esperanza no solamente es un tema de mujeres, niños, jóvenes, adultos, ¿no? Sino también es un momento de que estamos en una ciudad de derechos, estamos en la 4T que apoya todos los derechos y sobre todo pues se nos viene el mes de la diversidad, pero no solo queremos que sea un mes de la diversidad, sino que también ya empezaremos trabajos en colaboración con el compañero Miguel y varias compañeras de la diversidad de Miguel Hidalgo. A partir del 9 de junio estaremos teniendo nuestra primera asamblea, nuestra primera reunión de la diversidad, en donde están todas, todos invitados,
de toda la ciudad, de los estados, quien quiera asistir a Casa Esperanza el 9 de junio a las 6 de la tarde, tendremos la primera reunión de diversidad. Entonces, pues los esperamos y cualquier información, tanto conmigo como con una servidora, para que asistan y sean parte de la construcción y reconstrucción de la diversidad, ¿no? Es muy importante tener la inclusión en nuestro movimiento. Entonces, pues una invitación a todos. Es todo. Muchas gracias, compañera Jessica, y próximamente le estaremos mandando la información. Ahora, para un balance de lo que ocurre en el Estado de México, le cedemos el micrófono a nuestra compañera Celina Trujillo. Muy buenas noches, compañeras, compañeros. Agradezco nuevamente el estar con ustedes en esta asamblea semanal, que muchos no nos la perdemos porque es un espacio, como siempre he dicho, abierto a que todo el mundo podamos dar nuestros puntos de vista. Y me voy a enfocar a la información del Estado de México. Comentarles que el día de mañana ya inicia la última semana de campaña. Por lo tanto, para nuestra compañera candidata Delfina Gómez, ya es semana de cierres de campaña. Comentarles que la última semana ha sido una semana muy exitosa por el sur del Estado de México. La verdad es que en esa región del sur del Estado de México, Alfredo del Mazo, junto con el PRI y el Instituto del Estado de México, fueron que pudieron hacer el gran fraude. El sur del Estado de México, donde la mayor parte de la población tiene o es de bajos recursos, ahí es donde el PRI siempre tiene éxito porque compra las voluntades con una despensa, o con un tinaco o con una tarjeta. Sin embargo, hoy, en esta semana que la maestra ha dedicado su tiempo a recorrer esta parte del estado, ha tenido demasiado éxito. Eventos públicos en donde nunca antes un candidato de izquierda había tenido tanta aceptación, y por supuesto que todo se lleva a que, debo decirlo, la maestra Delfina ha sido una candidata que nos ha sorprendido con mucha tenacidad, pero también muy fuerte. De verdad, la admiración, porque no ha dejado de descansar un solo día, excepto me parece que el día 10 de mayo, pero tuvo asambleas, reuniones y no ha descansado. Creo que hay motivación, creo que el cariño y la aceptación que está teniendo le da para tener esa forma de trabajar, y nos da mucho gusto porque nos está inspirando. Por lo tanto, a todos nuestros compañeros y compañeras del Movimiento Nacional por la Esperanza, yo aprovecho porque además pues no hemos tenido mucho tiempo para atender llamadas, mensajes, pero sabemos que todos estamos haciendo lo que nos corresponde. Y a los compañeros y compañeras que en el camino, debo decirlo porque esta campaña que ha sido muy exitosa, también debo comentarlo, que el Movimiento Nacional por la Esperanza se está fortaleciendo. En el camino estamos encontrando muchos líderes, como bien lo comentaba el profesor, siempre hay liderazgos que valen mucho la pena y que la verdad me da muchísimo gusto comentarlos todos los días. Estamos sumando dirigentes a nuestro movimiento y estamos también atendiendo la responsabilidad de la región de las pirámides que nos tocó como Movimiento Nacional por la Esperanza. Muchos compañeros y compañeras han estado apoyando y les quiero agradecer. Pues decirles a todos del Movimiento Nacional por la Esperanza que nos ven que es nuestra semana de cierre. Hay que apretar, hay que buscar a todas las personas, hay que continuar con este trabajo de conciencia, de promover el voto, pero sobre todo de pedirle a la gente del Estado de México que ya es momento de decirle adiós al PRI. Ya fueron 94 años que han gobernado y han demostrado que esas palabras que se escuchan tan bien establecidas en un discurso, pues son huecas, son palabras que simplemente ya nadie les cree, pero que también a veces la necesidad pues es grande, y debo decirlo, como lo decía nuestro presidente, tomemos todo lo que nos den, pero votemos por Morena. Así que compañeras y compañeros, tenemos una gran tarea esta última semana.
es muy grande. Seguramente estaremos informando el próximo martes dónde va a ser el cierre de campaña. Acompañaremos con muchas ganas y con mucho ímpetu a nuestra candidata al cierre de campaña o a los cierres de campaña que nos queden cerca. Y por supuesto, estamos preparados, debo decirles que estamos preparados para el día de la jornada electoral, lo que nos toca, lo que nos hicimos responsables como movimiento, estamos cumpliendo y vamos a cumplir hasta el último momento de la jornada electoral. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Celina, y recuerden a nuestros compañeros del Estado de México este 4 de junio votar por Morena. Ahora le cedemos el micrófono a nuestro dirigente nacional, al profesor René Bejarano Martínez. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias a todas y a todos los compañeros y compañeras que están aquí en el presidium de esta asamblea semanal nacional del Movimiento Nacional por la Esperanza, correspondiente al martes 23 de mayo del 2023. Gracias a las compañeras de la Miguel Hidalgo, de la Ciudad de México, de Tlaxcala, de Jalisco, de Coyoacán, de Azcapotzalco, del Estado de México y de la hermana República de Gómez Palacio, Durango, además de Tlalpan. Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes a esta reunión de diversas entidades de la República, de Oaxaca y de otros lados. Y desde luego, muchas gracias a todas y a todos los que nos sintonizan, se conectan a través de las redes sociales, ya sea en vivo o durante la semana. Esta semana hay varios temas que comentar. El primero se refiere al nuevo decreto para proteger proyectos de infraestructura. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, emitió un nuevo decreto en el Diario Oficial de la Federación, declarando que proyectos de infraestructura como el Tren Maya y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec son asuntos de seguridad nacional y de interés público. Esto ocurrió después de que la Suprema Corte declarara inconstitucional un acuerdo similar previo. El decreto busca garantizar la integridad del Estado democrático y agilizar la construcción de los proyectos mencionados, pero no exime de obtener los permisos correspondientes. Hay que agregar que pues también el día de ayer en la Corte se votó 6-5 para también anular la totalidad de un decreto que agilizaba la contratación en los proyectos estratégicos. Está claro que lo que la tremenda Corte quiere hacer es, en complicidad con los integrantes de la oligarquía que quieren regresar al poder, sabotear los proyectos que la Cuarta Transformación está desarrollando para impedir que se concluyan en tiempo y forma y de esa manera utilizarlo durante la campaña electoral para desvirtuar el trabajo de la Cuarta Transformación. Con el pretexto de la defensa de la Constitución se han venido emitiendo resoluciones que obviamente no están apegadas a derecho. Y es falso que los ministros de la Corte defiendan la Constitución, pues si fuera así, ellos respetarían lo que el presidente ha señalado insistentemente acerca de que la Constitución establece claramente, sin lugar a interpretaciones, que ningún funcionario público puede ganar más que el presidente. Eso está en el texto constitucional y no se puede discutir, es letra y no hay debate al respecto. Sin embargo, los ministros de la Corte ganan hasta 4 o 5 veces y desde luego que además tienen sus negocios vinculados a la vieja mafia del poder, como lo señaló también
el presidente al dar a conocer que la encargada, la directora de administración que contrató Norma Piña, la ministra presidente de la tremenda corte, es la misma directora de administración de Genaro García Luna y fue la encargada de orquestar diversos fraudes durante la administración de ese secretario de Seguridad durante el gobierno de Felipe Calderón. Ese es el debate de fondo, pero tenemos que seguir insistiendo en este tema por las implicaciones que tiene. Hay que ser autocríticos de que desgraciadamente tanto en la Cámara de Diputados como en la anterior legislatura como en el Senado, en esta legislatura, pues se tomaron decisiones que quizás debieron haber sido distintas al nombrar, por un lado, a los consejeros del INE de la anterior vez que se eligieron y que resultaron pues aliados de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama, o de los ministros de la Corte que los nombró el Senado y que igual terminaron siendo aliados de la fuerza conservadora, como es el caso de Margarita Ríos Farjat y otros ministros que una y otra vez pues presentan proyectos y votan en contra de los proyectos de la Cuarta Transformación. Hay que estar atentos porque, como lo hemos señalado, en otros casos, en otros países, desde el Poder Judicial se orquesta lo que se ha dado en llamar los golpes blandos, que consisten en la revocación del mandato, la destitución ilegal de un mandatario electo para que haya un nuevo proceso electoral o bien para que se nombre un interino. Eso hicieron en Brasil cuando le inventaron cargos a Dilma Rousseff, luego la destituyó el Congreso, pero todo con base a una orquestación desde el Poder Judicial que dirigía el juez Moro y que a la postre resultó ser el ministro de Justicia de Bolsonaro, justo el que impulsó el enjuiciamiento a Lula, resultó ser el designado ministro de Justicia de Jair Bolsonaro. Ese es el fondo del problema. No hemos llegado a eso en México, por fortuna, pero por eso es muy importante seguir ganando elecciones y seguir preparándonos para ganar 2/3 de la Cámara de Diputados y 2/3 del Senado para poder nombrar otro Poder Judicial. Tal vez se ha olvidado que eso no es inédito en México. En otro tiempo y en otras condiciones, claro, fueron los priistas los que lo hicieron. Cuando Zedillo llegó al poder, con base a una asesoría de Fix Zamudio, como se llamaba el abogado que lo asesoraba, destituyeron a toda la Corte por resolución de la Cámara. Eran entonces 23 ministros, no como ahora 11, y a todos los mandaron a retiro. Y se nombró un nuevo Poder Judicial completo. Eso hizo Zedillo, quien contó con el voto mayoritario del PRI, del PAN y de otros partidos para hacer eso. Así es que si nosotros ganamos como nos hemos propuesto las elecciones en 2024, pues quizás podríamos depurar desde antes de que se acabe el gobierno de López Obrador a la Suprema Corte, nombrando ministros que sí obedezcan a lo que la gente quiere, al mandato popular. Pero para eso hay que organizarse, hay que unirse, hay que convencer a la mayor cantidad de personas, postular buenos candidatos y ganar las elecciones en junio del año que viene, justo casi dentro de un año. Así es que hay que ponerse a trabajar intensamente en ese objetivo. Ni un paso atrás ni para tomar vuelo, como dice la consigna. En otro tema, referente a los trabajadores de la educación, el presidente Andrés Manuel López Obrador aumentó
en 8.2% en promedio los salarios para maestros y trabajadores del sector educativo en México, que será retroactivo desde enero. Ningún educador ganará menos de 16,000 pesos mensuales. Esto implica destinar 42,000 millones de pesos adicionales al presupuesto educativo. Además, se resaltó la basificación de más de 800,000 trabajadores y el compromiso de mejorar los servicios médicos del ISSSTE y revisar las pensiones. El presidente agradeció al magisterio por su compromiso y destacó las acciones para fortalecer la educación, como la entrega de becas y el programa La Escuela es Nuestra. Y dentro del mismo tema, preparémonos para el debate que se avecina, ahora que se den a conocer y se repartan y se difundan los nuevos libros de texto gratuito, los nuevos contenidos, porque sin duda pues va a haber debate acerca de ello. Yo recuerdo que igual durante el gobierno de Zedillo hizo unos libros de historia donde pues edulcoraban al PRI. Si en esos libros de texto casi se decía que si la dictadura de Porfirio Díaz hubiera tenido el Pronasol, hubiera sido perfecta. El Pronasol fue aquel viejo programa nacional de solidaridad que impulsó Salinas y que era el instrumento de corporativización de las demandas de la gente. Hubo un debate muy fuerte alrededor de eso, al final esos libros terminaron desechándose. Ahora hay otro enfoque muy distinto, ya lo conocerán, pero igual se van a orquestar campañas en contra de los contenidos de los libros de texto y vamos a tener que pues prepararnos para defender la reforma educativa. La educación es una cuestión fundamental para elevar la conciencia de la gente, desde niños. Los modelos de educación neoliberal eliminaron, por ejemplo, el civismo de los libros, se acabó esa materia que formaba parte del bagaje ético que desde niños se nos enseñaba. Hace poco, por otras razones, estuve revisando el libro de sexto de primaria que a mí me tocó estudiar, de historia, y es un excelente libro. Hacía una revisión completa de las culturas prehispánicas, de la colonia, del México del siglo XIX, del México del siglo XX, pero no solo era de la historia de México, sino también de la historia universal, de los persas, de la cultura helénica, de los griegos, de los romanos, de la cultura asiática, y había una recuperación de los valores de todas esas culturas en sexto de primaria, sin que tener que acudir a Adal Ramones para estudiar. Eso es muy importante que se recupere para elevar el nivel educativo, porque se ha banalizado la educación y no se profundiza. Y hay un desconocimiento de muchos temas de la historia de México y ya no digamos de la historia de otros muchos temas que requieren ser estudiados a profundidad, y lo que se desea es que la educación mejore, y por eso se va a implementar esta nueva reforma educativa que esperemos sea exitosa. No se aplicó antes porque se atravesó la pandemia, 2 años se retrasó, pero ahora se va a implementar y va a ser otro debate, pero hay que también defender el proyecto del nuevo sistema educativo. Regresando al tema de los ministros de la tremenda corte, el presidente López Obrador expresó su apoyo a realizar una consulta popular para determinar si los magistrados, los ministros de la Suprema Corte, deben ser electos directamente por la ciudadanía. Consideró el primer mandatario que el Poder Judicial está podrido y busca involucrar al pueblo en la limpieza y moralización de la vida pública. Además, anunció que presentará un proyecto de reforma constitucional antes de finalizar su mandato en 2024, en respuesta a una decisión de la Corte de invalidar cambios legales al sistema electoral. Y al respecto de
la putrefacción del sistema judicial, pues conviene retomar otro caso de sentencias o resoluciones polémicas que pasaron desapercibidas porque muchos otros temas opacaron, pero un juez de Tamaulipas, Ventura González creo se llama, que emitió una sentencia en contra de José Luis Abarca, el exalcalde de Iguala Guerrero, responsable, entre otros, de la masacre de los jóvenes de Ayotzinapa. Esa sentencia condena a Abarca en primera instancia a 92 años de cárcel, y algo que pudiera parecer loable tiene muchas trampas. Está hecha sentencia de manera tramposa. Primero, porque no tiene que ver esta sentencia con los hechos de los jóvenes de Ayotzinapa, no está vinculado a eso. Ese mismo juez en el pasado dejó libres a 120 detenidos que estuvieron involucrados en la masacre de Iguala. Y en esta misma sentencia dejó libre a Sidronio Casarrubias, el líder de uno de los grupos delictivos de ahí, de la banda Guerreros Unidos. ¿Y saben por qué? ¿Cuál fue el argumento? Que la autoridad no logró demostrar que la banda existía. O sea, ese fue el argumento. Ahora sí que algo que es público y notorio se utiliza como pretexto para dejar impune a un delincuente. Es como si de pronto se dijera el Cártel Jalisco Generación no existe, Nueva Generación, o los Zetas no existen, o el Cártel del Noreste, etcétera. Ese fue el argumento. Ahora, ¿por qué sentenció este juez a Abarca? Por el secuestro de los compañeros del movimiento que hace casi 10 años se cometió también en Iguala. Fue un secuestro de 9 compañeros, 3 de los cuales fueron asesinados, 3 lograron huir en primer momento y otros 3 lograron escaparse en la noche en que ya habían asesinado a 3. Esos 3 que lograron huir fueron los que declararon que fue el propio presidente municipal el que asesinó, entre otros, a Arturo Hernández Cardona, uno de los dirigentes importantes del movimiento ahí en Iguala. Eso se declaró ante el Ministerio Público Local y se ratificó ante la Fiscalía General de la República. ¿Y saben qué hizo la Fiscalía General de la República de Murillo Karam? No acusó a Abarca de homicidio. Es decir, que a Abarca no lo están acusando por esos asesinatos, sino por haberles privado de su libertad a las personas que luego asesinaron. A pesar de que una de las víctimas lo señala directamente, hay una imputación directa, una declaración rendida ante la autoridad judicial. Ese es el Poder Judicial que está defendiendo la Corte. ¿Y cuál es el temor que se puede presentar? Que después, en el tribunal colegiado, porque obviamente Abarca va a acudir a la siguiente instancia, un colegiado de pronto un día declare que no hubo elementos y revoque la sentencia, como revocaron la sentencia de Caro Quintero, ¿se acuerdan? Que ya lo habían dejado libre, o como habían dejado libre al Güero Palma. Un día nos podemos enterar que un viernes en la noche un juez de distrito en materia de amparo le concede una suspensión definitiva a Abarca y lo deja libre. Ese es el Poder Judicial corrompido y putrefacto que está defendiendo la tremenda Corte. Y este es un ejemplo más. Por cierto, aprovecho para invitar a un conversatorio en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, justo por el asesinato de Arturo Hernández Cardona, el próximo miércoles 31 de mayo, a las 10 de la mañana, ahí en la sede de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, aquí por
Avenida Universidad, para recordar el tema, porque nosotros no hemos dejado suelto el asunto, porque se ha acudido ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y se está pidiendo que se enjuicie a las autoridades responsables de ejecución extrajudicial y de desaparición forzada de personas, entre otros delitos. Y eso es lo que al final vamos a seguir insistiendo. Hay que decir que si nosotros no hubiéramos presentado como movimiento la acusación en contra de Abarca por el asesinato de Arturo y otros compañeros, ya lo hubieran dejado libre, porque las otras acusaciones que armó a modo Murillo Karam se cayeron, porque las hicieron mal. Y a mí me tocó pues denunciar a la actuación de Murillo, porque cuando nosotros conocíamos todo lo que venía pasando, pedimos una cita con él y fui yo con él a pedirle que atrajeran las investigaciones del asesinato de Arturo y de los demás compañeros. Me acompañó una diputada en ese entonces y estaba, por cierto, una colaboradora que era de él entonces, que ahora se pasó a Morena, una oaxaqueña que se llama Mariana Benítez y que ahora ya es de Morena. Y ahí en esa reunión, en la sede de la Fiscalía, que estaba aquí en Paseo de la Reforma, cerca de la Diana Cazadora, les puse todo lo que sabíamos. Le entregué las resoluciones de la Comisión Permanente, que en ese entonces, hasta en 3 ocasiones, había votado por unanimidad pidiendo que se atrajeran las investigaciones de ese crimen. Y le expliqué todo lo que ya se sabía desde entonces, porque además no era el único crimen. Antes, meses antes, ya habían asesinado al síndico, a Justino Carvajal y a otros. Y entonces era evidente que había una complicidad local, que el Congreso local no quería desaforar a Abarca, pero el fuero de Abarca era solo local. Si la Fiscalía General de la República lo indiciaba, ese fuero no le permitía escudarse. Pero Murillo no quiso. Como 10 días después de que fuimos, declaró allá en un viaje que hizo a Acapulco que no iba a traer las investigaciones. ¿Por qué? Pues es evidente que había una complicidad para encubrir lo que ahora ya se reconoce que es la narcopolítica. Y hay muchos más elementos que decir, entre otros la complicidad del ejército, de la zona militar 27. Abarca, de ser un modesto vendedor y comprador de oro, se fue volviendo muy rico, muy rico. Y compró y edificó una plaza que se llama Tamarindos, que a la fecha ahí está, muy grande. E insólitamente, la Secretaría de la Defensa Nacional le cedió una parte de sus terrenos de la Sedena a la Plaza Tamarindos. ¿Cuándo se ha visto que un terreno propiedad de la nación, que además está en manos del ejército, se lo ceda, se lo venda a una plaza comercial? Es como si una parte del Campo Marte de pronto se lo cedieran al Walmart para que siguiera vendiendo pollo congelado de hace un año, traído desde hace de muchas distancias. Pues eso hizo. Había una connivencia, como luego se acreditó, del comandante de la zona militar con el grupo delictivo y otros muchos efectos. Ese es el problema que se tiene que ir dilucidando. Esos son los asuntos que no se quieren tratar y que están defendiendo los ministros de la tremenda corte. Se supone que para eso hay un consejo de la judicatura que revisa la actuación de los jueces, pero eso y la carabina de Ambrosio más o menos, bueno, la carabina de Ambrosio creo que es más eficiente que el consejo de la judicatura, porque ¿saben quién lo preside? Norma Piña. Pues es pura piña, o sea, eso no sirve de nada, no actúa
no, en realidad encubre, es pura piña el Consejo de la Judicatura. Bueno, en otro tema, los ingresos de Petróleos Mexicanos, Pemex, han mejorado sus indicadores financieros según la calificadora HR Ratings. Esto se debe principalmente al aumento de los precios del petróleo a nivel mundial y a un incremento en los volúmenes de venta. Además, se ha observado una disminución de la deuda neta de la empresa. Estos avances respaldan la ratificación de la sólida calificación crediticia de Pemex, que también se relaciona con el apoyo del gobierno federal. Otras agencias calificadoras también han destacado mejoras en los indicadores financieros de la empresa. En otro tema, la Fiscalía General de la República inició acciones legales contra una red conformada por aproximadamente 60 funcionarios y prestanombres del exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. Estas personas son señaladas de participar en actividades delictivas como corrupción y lavado de dinero. La investigación revela presuntos vínculos entre García Luna y esta red que habría facilitado su enriquecimiento ilícito. La FGR busca obtener órdenes de aprehensión y confiscar los bienes adquiridos de manera ilícita en un esfuerzo por combatir la impunidad y la corrupción en el país. Otro tema polémico que también conviene mencionar es el decreto para lograr el control gubernamental del tramo ferroviario Medias Aguas Coatzacoalcos, que pretende recuperar la concesión para la nación, lo cual dista de ser una expropiación, sostuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. La decisión se adoptó ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo con Grupo México, que cambió su postura de buscar un arreglo a exigir un pago nada más de 9.500 millones de pesos. El mandatario denunció esta demanda alegando que es injustificada y contraria al interés público. Este es otro tema que busca recuperar el desarrollo ferroviario en México. Y igual conviene recordar que Zedillo vendió, malbarató los ferrocarriles de todo el país, con la promesa de que los que compraban esos ferrocarriles iban a desarrollar el sistema ferroviario de carga y de pasajeros. Nunca lo hicieron. Simple y sencillamente administraron el derecho de vía. Los ferrocarriles en México dan muy mal servicio, los trenes de pasajeros prácticamente desaparecieron, solo hay uno, si no estoy mal informado, el llamado Chepe, que sale de ahí de Guadalajara, creo, rumbo a Chihuahua, y ya, párenle de contar, todos los demás son de carga. Zedillo después fue contratado como integrante del Consejo de Administración de la empresa que compró los ferrocarriles, evidenciando la corrupción que hubo de esa concesión. Ahora que el gobierno, ahora el único gobierno que ha recuperado el desarrollo ferroviario es la Cuarta Transformación. Peña Nieto había anunciado al principio de su gobierno que iba a hacer el ferrocarril de Querétaro a la Ciudad de México. Y también iniciaron las obras del tren suburbano, que se supone que iba a llegar de Toluca a la estación Observatorio. Pues se acabó el sexenio de Peña Nieto, se quintuplicó el costo de la obra del tren suburbano y apenas a fin de este año o principios del otro se va a entregar. Eso es todo. El gobierno de López Obrador pues inició el Tren Maya, que como saben ha intentado ser saboteado, con cientos de kilómetros que comunican partes de Campeche, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo. Y la recuperación del derecho de vía, que no es expropiación, es para garantizar el tránsito de mercancías vía férrea que viajaría desde Salina Cruz hasta Coatzacoalcos. Es el llamado canal interoceánico, que es un canal seco, es para una comunicación para la circulación de mercancías. ¿Y qué es lo que quería hacer la REA? Pues
lucrar con esa concesión. Lo que se está tratando es de recuperar que el Estado es el que por causa de interés público tiene derecho a esa concesión. Este es otro debate de fondo, porque las televisoras, las estaciones de radio son concesionarios. El único propietario del espacio aéreo y de comunicación es el Estado. Y ese es otro gran tema. Si en la nueva etapa de la cuarta transformación se logra la correlación favorable, quizás se pueda llegar el momento de recuperar las concesiones que mal usan los jeques mediáticos que han utilizado las concesiones para enriquecerse y para chantajear al poder público, utilizando los medios de comunicación para desestabilizar, como lo han, o para mal informar o para mal educar. Este es otro debate de fondo y es algo que tiene que reflexionarse. Claro, todo depende que tengamos la correlación, por eso es tan importante seguir trabajando en esos objetivos. En otro tema, pues don Goyo le abrió la puerta al chamuco que se quiere salir por el cráter del volcán. En respuesta a la actividad volcánica del Popocatépetl, las autoridades han desplegado a 7,275 militares en zonas cercanas al volcán. Esta acción forma parte del plan DN3E, que tiene como objetivo garantizar la seguridad de la población y brindar apoyo en caso de una eventual evacuación. El despliegue militar incluye tareas de vigilancia, monitoreo y coordinación con las autoridades locales. Se busca prevenir y responder de manera efectiva ante cualquier situación de emergencia que pueda surgir debido a la actividad volcánica. En otro tema, según un informe reciente de 700 médicos especialistas cubanos, están actualmente trabajando en el IMSS Bienestar en México. Esta colaboración ha sido posible gracias a un acuerdo entre ambos países para fortalecer el sistema de salud en áreas rurales y marginadas de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó la importancia de esta cooperación y subrayó que estos profesionales contribuyen significativamente a mejorar la atención médica en comunidades que históricamente han enfrentado dificultades en el acceso a los servicios de salud. En temas internacionales hay varias cosas que comentar. Primero, el presidente aclaró que hizo un comentario aquí acerca de un dirigente preso en Guatemala y una candidata hija del expresidente y militar Ríos Montt. Me contestó de manera muy agresiva, dijo el presidente, si yo lo único que planteé es que familiares de este dirigente preso vinieron a pedirnos que si podíamos nosotros ayudarlo por cuestiones humanitarias porque está enfermo. Hicimos un trámite para ver si se podía permitir que esta persona viviera sus últimos días en México. Y tiene que ver con la campaña presidencial que se está desarrollando en Guatemala y en donde una de las candidatas es hija del expresidente Ríos Montt, conocido porque fue el que mandó a asesinar a 30,000 indígenas durante la época de su dictadura. Ese es el legado y ahora su hija es una de las candidatas y ese es el trasfondo de ese debate. Por otro lado, el presidente también dijo, no creo que haya inestabilidad y además no lo deseo, ojalá y los hermanos ecuatorianos puedan resolver esto así con este procedimiento. Se refiere al acuerdo cruzado que ahorita explico. Si se va a convocar a nuevas elecciones, pues que participen todas las fuerzas públicas. No creo que haya violencia política. En el caso que se den enfrentamientos, pues ya nuestra embajadora ya seguramente está atendiendo a nuestros paisanos en Ecuador. Este tema de Ecuador es importante porque se puede comparar con lo que pasó en Perú. En Perú el Congreso supuestamente iba a destituir al presidente Castillo. El presidente Castillo
disolvió el Congreso para llamar a nuevas elecciones y entonces lo acusaron de golpe de Estado y lo metieron a la cárcel. E impusieron un gobierno dictatorial que ha provocado la muerte de muchas personas, y esas personas que han muerto lo que pedían eran que se hicieran las elecciones, y los que ahora gobiernan se han retrasado en convocar a esas elecciones. En Ecuador la ley sí establece que cuando hay un proceso de juicio político, el presidente en turno puede disolver el Parlamento y convocar a elecciones anticipadas. Entonces se disolvió el Parlamento y se va a convocar a más tardar en 6 meses a nuevas elecciones y veremos qué sucede. ¿Cuál es la historia que conviene recordar en Ecuador? En Ecuador, durante 12 años gobernó Rafael Correa a través de la llamada Revolución Ciudadana. Al final, como ya no se podía reelegir él, la fuerza política de Correa impulsó a Lenín Moreno como su relevo, pero Lenín Moreno traicionó a la Revolución Ciudadana y se dedicó a perseguir a los integrantes de la Revolución Ciudadana, incluida Correa, que se tuvo que exiliar en Europa, y otros ecuatorianos, algunos de los cuales, por ejemplo, están en México. Y se hizo su gobierno, también con muchos problemas de corrupción. Cuando se acabó el mandato de Lenín Moreno, se hicieron elecciones. En primera vuelta ganó la izquierda de Revolución Ciudadana, que ahora se llamaba Nueva Esperanza, se fusilaron nuestro nombre. Pero a propósito de lo que decía hace 8 días, en la segunda vuelta la derecha se unió y le ganó a la izquierda. Y entonces entró un ultraderechista que es el actual presidente, que se llama Guillermo Lasso. ¿Qué viene? Pues la posibilidad de que la izquierda, las fuerzas progresistas se unan y ahora sí haya una recuperación de esas fuerzas. ¿Cuál es el problema en Ecuador? Que hay unas partes de la izquierda que a veces le hacen el juego a la derecha. Una parte que son líderes de comunidades indígenas, de, por ejemplo, la región de Otavalo y otras regiones, en donde, pues en lugar de oponerse o unirse con las fuerzas progresistas, han dividido la votación. Veremos cómo se comportan ahora, pero guardadas las proporciones, pues es lo que está pasando en Coahuila. En Coahuila, pues por un lado está otro Lenin, este se llama Lenin, no Lenín, Lenin Pérez, que es el hijo de Evaristo Pérez Arriola, antiguo líder del sindicato de la universidad, exalcalde de Ciudad Acuña, que tiene un partido local que se llama Unión Democrática de Coahuila, que está en alianza con el Partido Verde. Otro candidato que era de Morena y se fue al PT, Ricardo Mejía, y Armando Guadiana de Morena. Si se sumaran las intenciones del voto de los tres, el candidato del PRI estaría perdido, como todo parece indicar, está perdida Alejandra del Moral en el Estado de México. Pero como la división se dio, eso le ha facilitado al PRI el triunfo. Pues igual en Ecuador, ojalá en esta ocasión sí las fuerzas progresistas, democráticas y de izquierda se unan y logren recuperar el poder en Ecuador. Eso sería muy bueno, porque además en Ecuador se desgastó el gobierno y ahora sucede algo que antes no pasaba en ese país, que es la presencia del crimen organizado, el tráfico de drogas, de armas y de ejecuciones, la violencia. Al extremo de que el presidente, que ya va a dejar de serlo, sugirió como gran medida, se le quemó el cerebro de tan idea grande que se le hizo, que sugirió que los ciudadanos, para que se acabe la inseguridad, se armen todos. O sea, como el modelo norteamericano de vender armas a diestra y siniestra, como si esa fuera la solución, que a todas luces está claro que eso no resuelve, sino que agrava los problemas. Imagínense en los partidos de fútbol donde se agarran a moquetes porque se anula un gol legítimo o porque se mete un gol en fuera de lugar, pues de pronto un fanático
enloquecido de cualquier equipo podría sacar su AK-47 contra los fanáticos del otro equipo y saca una Barrett 50 y se hace una matazón ahí. Como sucede en Estados Unidos en las masacres en escuelas y en otros lados, por el armamentismo desaforado que existe en esa región. Pues eso propuso Guillermo Lasso. Por fortuna, pues ni quien le tiró el lazo y se quedó aislado en su propuesta. Pero la situación en Ecuador se ha agravado y esperemos que ahora en esta nueva oportunidad la izquierda recupere el poder. Por otro lado, en Perú, dijo el presidente, les molesta mucho a los de la clase dominante en Perú que hablemos sobre el tema, pero consideramos que se cometió una grave injusticia al destituir al presidente legal, legítimamente constituido Pedro Castillo, y que todo se originó porque en Perú domina un grupo que está al servicio de una oligarquía, de una minoría rapaz, tanto local, nacional como foránea. Perdieron la elección porque el pueblo de Perú, la mayoría dijo, queremos a Pedro Castillo, pero como ya dije, lo destituyeron y lo tienen preso. Y esperemos que pronto también se recupere el poder en aquella nación andina. Les mandamos el reporte de las encuesta de aprobación del voto. Hubo un ligero repunte a favor de López Obrador, que siguen los niveles cercanos al 60%. También les mandamos el cuadro analítico de abonos tácticos, equilibrios, contrapesos y mermas coyunturales que se están dando. Olvidaba decir acerca de la situación internacional que por fortuna también se va a volver a reunir el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo es una organización de movimientos, gobiernos y partidos políticos progresistas, democráticos, de izquierda, de América Latina, que funciona desde 1991. Debe su nombre a que se formó en Sao Paulo, en Brasil, a iniciativa de Luis Inácio Lula da Silva y Cuauhtémoc Cárdenas, y desde entonces ha venido sesionando de manera regular, aunque durante la pandemia pues ya no pudo hacerlo, pero se va a volver a reunir del 29 de junio de este año al 2 de julio en Brasilia, y en esa reunión pues se va a analizar, se va a hacer un balance de la situación de la izquierda en América Latina y las alternativas a seguir y desarrollar. Si no tienen nada que hacer esos días, pues vayan preparándose, pueden irse en bicicleta de aquí hasta allá, si les alcanza el tiempo, si el Che se vino en bicicleta desde Argentina, ya después de la elección se van en bici desde aquí hasta Brasilia, nada más llévense agua suficiente para que no se deshidrate. Como ya se habrán enterado, hicimos una gira este fin de semana en Baja California, una gira muy exitosa, con pues muy buena asistencia. Estuvimos en una asamblea en Tijuana, en donde presentamos este documento que ya les hemos repartido y que vamos a subir a los chats como texto para que lo estudien, que es el documento que está escrito del balance de la estrategia que se llama En la perspectiva de la sucesión presidencial del 2024, anclarse en la izquierda y correrse al centro. Les sugerimos, si no tienen suficiente sueño, léanlo y a la media hoja seguro les da sueño. Y ya pueden dormir y soñar con el triunfo del socialismo en el mundo. Pero ya en serio, les sugerimos estudiarlo. En Tijuana fue una muy buena reunión. La compañera diputada federal por el Distrito 5, Eva Moreno, fue la que organizó entre otros las reuniones, la gira, que pues tuvo mucha cobertura mediática, bastantes líderes, y después fuimos a Tecate, a Ensenada, a Rosarito, ahí platicamos con la presidenta municipal, Araceli Brown, en Rosarito, y con otros líderes, y concluimos el domingo en la ciudad calurosa de Mexicali, y pasamos por la Rumorosa, ahí donde el caballo blanco iba caminando paso a paso, según dijo José Alfredo Jiménez. El caso es que
También fue una reunión muy exitosa con el equipo político de ahí de Mexicali. Quiero agradecer a la compañera Eva, al compañero Enlace Nacional, Ignacio Ruiz, a los líderes que organizaron, no quiero pues ser omiso, pero fueron bastantes, y desde luego insistir en que sigamos trabajando en la organización. Este fin de semana, como ya dijo, como ya dijo Noé, estaremos en el otro lado del país, en Yucatán, en Mérida, en Unucmá, en Canacín y en Progreso, para seguir fortaleciendo el trabajo, y ya vamos a seguir visitando otras regiones dependiendo de la capacidad que se tenga. Vamos a ir, desde ahora está organizando a Tlaxcala el 15 de julio, vamos a visitar varias regiones, espero que el ambiente ceniciento ya se haya disipado, y si no, pues ahí andaremos levantando el polvo y las cenizas en Tlaxcala para acreditar que Puebla es una provincia de Tlaxcala. No, no es cierto. Para acreditar que Tlaxcala es una muy buena región. Y así hay que seguir organizándose por todo el país, que se fortalezca el trabajo de la Nueva Esperanza rumbo al 2024. Hay muchos equipos trabajando al mismo tiempo en todas las entidades. No se detengan si nosotros no podemos estar en los estados, porque es imposible, por razones económicas, físicas, pues estar al mismo tiempo en tantos lugares, pero pues sé que en Hidalgo, que aquí hay varios compañeros, se está trabajando mucho en diversas zonas de la región, no se diga en el Estado de México, en Oaxaca, que a lo mejor a principios de junio volvemos a ir, y así en muchas regiones, aquí mismo en la Ciudad de México, por fortuna además, en las más recientes elecciones de los comités de participación comunitaria, logramos muchísimos triunfos en todas las 16 alcaldías. Aquí veo a Ángeles, que quedó electa en la alcaldía de aquí, de la Benito Juárez, entre otros muchos líderes que ganaron sus elecciones. Y así hay que seguir trabajando para poder lograr nuestras metas y nuestros objetivos. Muchas gracias a todas y a todos. Agradezco a la poeta incomprendida que me dio un homenaje inmerecido y que me mandó una flor bastante brusca. Viva la paz. Así va la poesía, pero ya lo sé, pero pues me lo dijiste medio brusco. Si lo hubieras dado a Noé, pues yo qué culpa tengo. Pero bueno, muchas gracias, se agradece la intención y buenas noches. Para concluir nuestra asamblea semanal, nos ponemos de pie para entonar nuestro himno nacional.